a contar, luego de que la autoproclamada reina de 5 a las 5 ha indicado que entramos en materia. Yo les comentaba a ustedes ayer que en el pasado, principios de las primeras décadas, bueno, las primeras no, porque hay un año ya investigado, de los carnavales en este país, fundamentalmente eran armados por los socios del Club Unión, Es otrora correcto. en el casco antiguo, precisamente, que después fue el Club de Clases y Tropas, y que ahora ha pasado a ser el Hotel Sofitel Legend. Y presta la casualidad que hace 2 o 3 días, Orman estaba allí también, Orman y yo y otros, gente vinculada a medios de comunicación social. El Ministerio de Cultura nos invitó a hacer un recorrido por lo que va a ser una ruta, siempre se me olvida el nombre de la ruta, porque la quieren promover para que UNESCO la reconozca como Patrimonio de la Humanidad. La caminata que hicimos por parte de la ruta terminó en el Sofitel Legend. Y allí nos dieron este folleto, este documento. No es un folleto, es un documento. Hotel Casco Viejo, Panamá, depuis 1917. The Path to Becoming a Legend, que es del hotel. Y cuando nos hicieron el recorrido en el hotel, habían varias fotos, mejor dicho, varias fotos del carnaval de las épocas, cuando empezó esto desde la primera reina. Y que creo que era un escrutinio a base de votos y de quién ponía más plata y todo lo demás. Y entonces yo dije aquí ayer, oye, ¿por qué no volvemos a la época de que las reinas se cogían como en los viejos tiempos? Por votación o por quién ponía la plata sobre la mesa. O sea, eso de la plata sería muy feo en estos días, pero algo mucho más participativo. El asunto es que leyendo el documento me encuentro con que el Hotel Sofitel, entre otros, le agradece a Rolando Domingo como investigador cultural y escritor en este documento. Y por eso le dije a Melissa, invita a Rolando porque de pronto un viernes previo al inicio del carnaval nos puede compartir la experiencia de haber investigado y de qué trata el carnaval en Panamá. ¿Cómo empezó esta historia, Rolando? El micrófono, señor Rolando, lo tiene apagado. Te cuento que nada más rápidamente sobre el documento este documento es apenas un excerto muy breve era lo que ellos querían hacer en un principio, pero resultó tan fascinante lo que yo pude investigar sobre lo que simbolizaba ese edificio, porque en nuestro país tan pequeñito, prácticamente una aldea, nosotros teníamos una estructura política, social y económica como la de una aldea. Así es que en un solo grupo convergían el poder social, económico y político. Entonces, y esto era como un anexo de la presidencia de la República. Pero más que por componendas de poder o ese tipo de cosas, porque la parte protocolar que no podía albergarse en la presidencia por ser un edificio tan pequeñito, que fue originalmente un edificio de aduanas, y que no fue sino hasta los años 20 que Belisario Porras comienza a remodelarlo, ¿ok? Se celebraban en el Club Unión. Por eso es que la reina Isabel fue al Club Unión. No era porque ella fue al club social más importante de Panamá. No, era porque el acto oficial se hizo en el Salón Amarillo de la Presidencia y luego la parte de la cena y el baile se hizo en el Club Unión porque no se podía albergar en la Presidencia. Entonces, en eso convergen una serie de personalidades que visitan el país y por eso es que van al Club Unión. Entonces, sin embargo, nosotros para esto desarrollamos más de 100 páginas de texto que después se hizo demasiado grande y que estamos pensando en hacer eventualmente un libro sobre el edificio para que los huéspedes o las personas que se alojan ahí tengan este libro y puedan tener este documento, porque es muy interesante las cosas que pasaron dentro de eso. Y no acaba con el Club Unión, prosigue luego con el Club de Clases y Tropas,
y se acaba entonces pues en la época de la invasión y luego hasta las películas que se filmaron ahí y hasta que ahora lo restauran. Pero eso, bueno, eso sobre el edificio. Agradezco mucho pues que tu aprecio por este documento que ya te digo es apenas ni un 2% de lo que se investigó sobre lo que pasó ahí dentro de ese edificio y cómo son sus características. Eso vale la pena un programa después para hablar de eso, porque también refleja mucho nuestra sociedad, ¿no? En general. Bueno, mira, aquí en Panamá nosotros somos muy dados a idealizar y a crear mitos y leyendas. Y a mí me gusta generalmente tener, por norma general, tener bases concretas y que puedan, fuentes que sean demostrables. Porque aquí se habla de carnavales desde la época de la colonia. Puede ser que eso se celebraba, pero verdaderamente los carnavales como los conocemos ahora, la primera y más antigua publicación que hay sobre los carnavales es en 1859, el 10 de marzo, en las noticias del Star and Herald. Y dice, un número de bailes y fandangos en Santana y un desfile de negros por las calles aullando hasta convertir la noche en pesadilla, los cuales terminaron tranquilamente, más de lo que usualmente es costumbre en Panamá, aunque el último fandango en la Plaza del Triunfo, que es la Plaza Herrera, resultó un tanto escandaloso en la participación de solo mujeres, algunas de las cuales estaban ya considerablemente ebrias y pendencieras hasta que saliera la luz del día. Eso lo dice la estrella Star and Herald del 10 de marzo de 1859. Ha cambiado, ¿no? Bueno, pero para que veas cómo es esto, que lo reseñan con desdén, Oh, ¿no? mucho desdén. Mucho desdén. Luego, el 3 de marzo de 1865, el Panama Mercantile Chronicle dice, durante estas fiestas, como es usual, se celebraron corridas de toro, tamboritos, disparos de mosquetes, bailes de fandango, carreras de caballo y hubo mucha bebida. Era el tiempo de libertad irrestricta para cocineras, sirvientes y la clase trabajadora. La principal diversión y regocijo consistía en empapar a cualquiera que estuviese a su alcance con una calabazada de agua. Dolores, la cocinera, y Juanita, la sirviente, se regocijaban en el privilegio de mojar a sus patrones y a las jóvenes damas de la familia de la cabeza a los pies, sin reparo alguno en el lugar y en los vestidos. En las calles los hombres y mujeres rompían la rutina de sus austeras vidas. ¿Será el primer Entonces, culeco? vemos nosotros cómo desde esa época se utilizan estas cosas y cómo el carnaval se presentaba como un mal tolerable, una especie de válvula de escape de las posibles presiones de las clases populares. Eso es lo que verdaderamente, cómo lo miraba la clase que era dueña del periódico, que tenía en la línea editorial del periódico, las que compraban y leían el periódico, porque probablemente el arrabal estaba lleno de personas que no tenían ni siquiera, eran analfabetas. Acuérdense que nosotros aquí en Panamá, cuando nos hacemos república, no tenemos todavía escuelas secundarias, pero verdaderamente estructuradas. Nosotros tenemos unas escuelitas bastante sencillas y la gente que quería estudiar tenía que irse a Colombia a estudiar. Bueno, y así hay muchas crónicas que narran esto, y no es hasta 1910, cuando transcurridos poco más de 6 años de la declarada la independencia de la República, es un periodo de grandes transformaciones en la vida cotidiana. Es la época de la modernización y la asimilación de las clases dominantes. Belisario Porras ocupa la primera vez la presidencia en 1910, pero anterior a Belisario Porras se celebran los primeros carnavales. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1910 se dan cuenta que el país tiene un respiro económico, comienzan los padres de la patria a
darse cuenta que nosotros estábamos conformados, el tejido social panameño estaba conformado por una cantidad enorme de extranjeros. Por eso es que yo me repela tanto que pueda haber un sentimiento xenofóbico en Panamá, porque verdaderamente nosotros todos tenemos un bisabuelo que vino de algún lugar. Entonces nosotros no podemos ser xenófobos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos llegan al convencimiento que hay que desarrollar un sentimiento nacionalista y patrio, lo que se conoce hoy como identidad nacional, la cacareada de identidad nacional. En ese momento se dan cuenta que nosotros tenemos que creernos ya que somos un país independiente y tenemos que creernos que somos panameños verdaderamente y sentirnos parte de esta nación. Y descubren, entre otras cosas, que amén de hacer edificios espectaculares, que a mí realmente me enardece darme cuenta que, por ejemplo, construcciones como lo que mencionaste, el Instituto Nacional, construcciones como la Normal de Santiago, que fue muchos años después, pero se construyeron en un periodo de 3 años, y nosotros estamos con obras que están en este momento que pasan 15, 20 años y todavía estamos en esto, ¿ok? No hay voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Entonces, eso es lo que ocurre. Empiezan a construir el Instituto Nacional, que se inauguró en 1910, el Teatro Nacional, que se inauguró en 1909 para la toma de posesión del presidente José Domingo de Valdía, y entonces nosotros deciden que la celebración más importante que tenía el pueblo, en donde participaba todo el pueblo, eran 2. Más que las fiestas patrias, porque olvídense que las fiestas patrias todavía nosotros no sabíamos si celebrar el 20 de julio de Colombia o el 3 de noviembre, porque éramos muy bogotanos al momento en que nosotros nos hicimos república. Entonces, nosotros dicen el carnaval. El carnaval es la fiesta del pueblo, y es verdad, el carnaval es la fiesta del pueblo. Y entonces deciden arrebatarle el carnaval que lo organizaba el pueblo a través de maldades que se hacían, porque ellos, la gente se disfrazaba de diablos, se pintaba, se vestían de negros y marrones y apresaban a comerciantes poderosos para que pagaran rescates. Pero ese rescate no era principalmente para hacer una olla común, donde se hacían estos sopones, estos sancochos, estos guachos de comida, y las barriadas comían y celebraban la fiesta. Obviamente también consumían licor, ¿no? Pero digo, eso era de eso se trataba el carnaval, que se daba en Santana, que era el arrabal. Acuérdense que la ciudad en esa época era el casco antiguo, el Intramuros, que se llamaba, ya no estaba la muralla, pero de todas formas, del Intramuros hasta Santana y Caledonia, y después ya venía el interior de la República. O sea, las sabanas ya era el interior, esas eran fincas, el Carmen, todo eso, por donde vivía el profesor, todo eso era finca de gente, que tienen nombres y que otro día también podemos hablar de eso, que por qué el Carmen se llama el Carmen, por qué la loma donde está el San Fernando es la loma, y por qué el ingenio se llama el ingenio. Eso todo tiene su historia. Entonces, bueno, lo que ocurre es que le roban el carnaval al pueblo, se le quita, se le arrebata, y el pueblo de actor pasa a ser un espectador, y le montan un tremendo espectáculo. Le montan un tremendo espectáculo porque que está solventado, ¿no?, en parte por el gobierno con una pequeña subvención que da, pero sobre todo porque nombran miembros de la Junta de Carnaval a los más prósperos y creativos empresarios. Por ejemplo, ellos no nombran a don Florencio Hermodero Semena, que era un ingeniero de primerísimo orden. Él no nos nombran miembro de la Junta de Carnaval. Ellos nombran a un señor José Mistelli, que tenía una joyería muy, muy próspero, lleno de plata y muy creativo a la vez, y con esa mente de fantasía para que fuera el presidente de la Junta, por ejemplo, de la primera Junta de Carnaval. Entonces escogen a Manuelita Vallarino
como la primera reina, pero eso se escogió por votos. Habían 5 o 6 muchachas que eran como, vamos a poner que eran como las influencers de esa época, porque eran muchachas, pues, aparte de bonitas, de muy buena sociedad, de muy buena cuna, vamos a ponerlo así, de muy buenos medios económicos y populares, porque también eran personas que eran líderes dentro de sus grupos de muchachas. Entonces, vemos como las primeras 5 o 6 reinas eran íntimas amigas y simplemente se repartieron, te toca a ti el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto y así, y entre ellas, y se ponían de acuerdo. Entonces, llegan al convencimiento que la mejor forma para poder aportar al carnaval era que las mujeres, ahí están, ¿ve? Las 6 primeras reinas de los carnavales, que las mujeres las vendieran votos. Los votos eran contribuciones que la gente hacía, imprimían estas papelitos que decían, yo apoyo a Manuelita Primera. Entonces, cuando esos votos se compraban en kioscos, en almacenes, que muchas veces eran de las familiares de las candidatas, y le vendían estos votos a la gente. Entonces, esos votos eran redimibles para que la Junta del Carnaval fuera a los comercios a redimir esto. Eso se volvió después, más adelante, una cosa que era verdaderamente una danza de miles de dólares. Y hubo algo, porque acuérdense que cuando estamos hablando de 1910, el Club Unión, aunque existía como una organización de personas que se reunían, era como si, digamos, era como el Club Rotarios o el Club Kiwanis. Existen, pero no tienen una sede. Existían señores que se reunían y que querían hacer actividades para que sus familiares se conocieran y alternaran entre ellos, pero no tenía una sede. El Club Unión no llega a tener sede sino hasta 1917. Y nosotros estamos viendo que el carnaval oficial comienza en 1910. Así es que la sede de la reina se hacía en la Plaza del Triunfo, que era la Plaza Herrera. Ahí se hacía la sede de la reina. Pero entonces, Rolando, Ah. pero entonces queda claro que el inicio de esta fiesta de carnaval fue en la ciudad capital y puntualmente en lo que ya existía y se denominaba Club Unión. ¿Es así? Bueno, puede ser que en el interior, en las sociedades rurales del interior, celebraran los carnavales populares, pero reina oficial, por ejemplo, y la gente de las tablas a veces piensa que yo estoy en contra de ellos y que les quiero tirar, pero digo, señores, lo que pasa es que no podemos inventar la historia. Nuestra primera reina oficial del carnaval de la ciudad fue en 1910, una reina de un carnaval oficial, y la primera reina de Calle Arriba de las tablas, que salió antes que Calle Abajo, fue en 1950 la señorita Mitzi Sandoval, que da la casualidad era prima hermana de mi mamá. Pero básicamente, ya te digo, fue hasta 40 años después, cuando se organiza un carnaval con la conformación de lo que se dice un carnaval oficial. Eso es lo que vamos a ver. Y esa es la lástima. El carnaval de la City se ha convertido en una cosa, yo creo que hasta peor de cuando reseñaban los carnavales estos de ¿cómo se llama? Del Star and Herald. ¿Me explico? Porque no tiene alma, no tiene sentido. Lo que aquí no se sabe, por ejemplo, ya te digo, qué músicos van a tocar o qué es lo que se va a pasar. O sea, nada. Pero bueno, vamos a ver. Eso sí es así lo que tú dices, contestando tu pregunta, sí, el carnaval comienza esto, pero claro, es la clase esa dominante que se mantiene así hasta que viene la revolución de 1968, que tampoco fue que nos la trajeron nos las plantaron los extraterrestres, ¿ok? Sabemos pues que el poder social, económico y político estaba en el mismo grupo. Entonces, este grupo hace una cosa importantísima para los carnavales y es, primero, desde un principio se le da oportunidad, se abren las puertas de San Felipe y después del Club Unión, se abrían las puertas a las reinas populares, a las reinas que tenían los barrios populares del arrabal. Y inclusive la reina oficial del carnaval visitaba los toldos en el arrabal y alternaba, claro, con su comparsa y me imagino que con sus guardaespaldas de la época, a
pero y le daban entrada también a las comunidades. Por ejemplo, la reina china iba a visitar a la reina del Club Unión cuando ya tenía sede. Pero lo más importante es que en 1915, y eso es ahí donde hay una prueba fehaciente de esta creación de identidad y de que esto surtió efecto, es cuando, siendo reina del carnaval, habiendo sido electa pues por votos, María Esther Arango, después señora de Arosemena, ella, primero que viene de una familia muy política, muy liberal, su primo hermano era el alcalde de la ciudad, que era José Agustín Arango Chiari, porque el prócer es José Agustín Arango Remón, ¿ok? Entonces, él agarra y deciden crear el primer día de las tradiciones vernaculares y se nombra el domingo de carnaval ese día y se le rinde culto a la mujer del campo y a la vida del campo, y la pollera surge como un vestido que rinde honor a esa raíz vernacular panameña. Entonces, eso es lo importante. Ese es el día para la pollera, que soy un estudioso y un enamorado de la pollera, más importante en nuestra historia. ¿Por qué? Porque la hace única y hace que toda la pirámide social se identifique con este traje. No se disfrazan de cholas las niñas de la sociedad. Homenajean a la mujer del campo, a la raíz panameña, que a la vez también venía en una campaña de buscar una raíz hispana común, que se afecta toda la cultura panameña en cuanto a música, en cuanto a arquitectura, en cuanto a montones de cosas, porque nosotros empezamos a buscar nuestra raíz hispana para que nos hiciera algo en común ante toda esta mezcolanza de gente de todas partes que teníamos. Entonces, es ahí, ese carnaval es muy importante, que es el carnaval de 1915, que es cuando por primera vez se hace un día de nuestras tradiciones vernaculares, y entonces se celebra el día pues que la gente empezaba a vestir pollera, las mujeres y los hombres montuno. Por eso es que el hombre siempre en la capital vistió montuno y no camisilla, como la camisilla blanca esa de hilo que le llamamos ahora camisilla santeña. Eso vino mucho después, pero no hay fotos hasta los años 70. Pero entonces, a ver, entonces la raíz del carnaval en la ciudad capital, la historia registra que inicia en el Club Unión, en donde, como bien describe Rolando, como ahí era la amalgama de el poder económico con el poder político, que eran los mismos, deciden hacer de esta fiesta, hacerla de ellos, y cuando un día deciden salir a las calles, el pueblo simplemente sale a ser o espectador o participante, pero convocados por ellos. ¿En qué momento, Rolando? Porque veo que los demás estaban así como, no sabíamos esta historia, incluyéndome. ¿En qué momento el carnaval entonces ya desaparece de las manos del Club Unión? Ok, dos momentos importantes. Dos momentos importantes que están basados en nuestra historia. Profe, me acaba de robar la pregunta, porque es que eso es lo que, según Pedrito Altamiranda, que es uno de las canciones que uno escucha más en los carnavales, el carnaval de la Central era el carnaval de la Central. ¿En qué momento? Claro. Lo que pasa es que tú eres demasiado joven. Y yo no es que sea tan viejo, pero yo fui precoz. Lo que pasa es que yo estoy en la mitad, y yo viví el carnaval de la Central. Yo también. Yo recuerdo haber ido de pequeño, que me llevaba mi abuela al carnaval de la Central. Tal vez serán los últimos carnavales que se hicieron en la Central y demás, pero yo sí tuve. Pero te voy a marcar exactamente dos momentos. ¿Y en qué momentos? Y hay uno que tú no has podido vivirlo, porque no lo viví yo tampoco. ¿Ok? Yo no lo viví. Yo nací en 1964, con el año de los mártires del 9 de enero. Okay. Pero te quiero decir cuándo pasó. Mira, cuando nosotros, el carnaval
aquí vamos a decir las cosas como son. Dígala, Domingo, dígala. ¿Qué ocurre? Panamá va creciendo, la sociedad se va diversificando, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que nosotros, que como yo les decía, los pocos, nosotros vamos a los anales de la historia y vemos la educación que tenían los primeros, los próceres esos nuestros. Todo, digo, había un par que había ido a los Estados Unidos, uno que había ido a Francia de repente, pero estos son los grandes hombres que nosotros tenemos, los protohombres que nosotros tenemos en nuestra historia, ¿verdad? Porque aquí no había ni siquiera una universidad y no había una escuela secundaria. Pero en regla de verdad para que tú después pudieras ir a una universidad como Dios manda. Pero ¿qué ocurría? La gente se iba a estudiar a Colombia. Pero claro, cuando pasan las décadas, la gente toma conciencia de que hay que educarse, se fundan las escuelas, aquí en Panamá se traen religiosos para que hagan las escuelas, se traen una cantidad de profesores espectaculares, por eso montones de gente iba a la escuela pública, que era el Instituto Nacional, porque el Instituto Nacional trajo todos estos profesores españoles, italianos, que traían estas ideas, muchas muy liberales y que por eso tenían problemas hasta políticos en sus países, y entonces emigraron a Panamá. Y entonces tenían verdaderos genios que salían y formaban a personas, estudiantes y verdaderos intelectuales. Y eso hasta los años 60. Pero en esa época, desde 1910 comenzaron a hacer esta cosa. Pero ¿qué pasaba? Muchos muchachos que pertenecían a esa clase social iban al Instituto Nacional o iban a las escuelas católicas, ¿ok? Que comenzó La Salle, el Javier, ¿ok? Y entonces San Agustín. San Agustín vino después, Sí. pero iban entonces a estudiar a los Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros nos volvimos gringueros porque todos queríamos que nosotros fuéramos un pequeño Miami. Esa era la verdad. Entonces, toda familia que se preciaba de tener un estatus económico y social, mandaba a sus hijos a estudiar afuera. A las muchachas era diferente. Las muchachas terminaban la escuela, primero en la Niña Marina, que era la escuela de las hermanas Ucros, allá en el casco antiguo, y después de ahí se iban 2 años a los Estados Unidos a lo que se llamaba un finishing school. Ellas iban a aprender economía doméstica, aprender un poquito de inglés, qué sé yo, pues, matemática básica, probablemente, ese tipo de cosas así, economía doméstica. Y de ahí entonces, venían para acá porque había que casarlas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el carnaval era un filtro. Aquí, perdón, no un filtro. El carnaval tenía una grieta que se abría y hacía que las clases se mezclaran en un ambiente de juerga y de diversión y de todo como era el carnaval. Entonces comienzan, y además que el calendario escolar americano, los muchachos que estaban estudiando afuera, estaban estudiando en los Estados Unidos, estaban en clases, y no era como que ahora tienen un fin de semana libre y los muchachos vienen a pasar lo que a la casa. No a la casa, a parrandear con sus amigos, no. Ahí tú te ibas a estudiar tus 4 años y allá mira a ver cómo te defiendes y si acaso te traigo para Navidad. Domingo, ¿en qué momento se sale el carnaval para la calle? Cuando se sale, precisamente cuando los muchachos, cuando el Club Unión dice, primeramente, vamos a organizar nuestros carnavalitos que se hacían en el mes de julio para solamente los socios del Club Unión. Era la única fiesta en donde no podías llevar ni siquiera invitados. Era tan estricta que no podías llevar un invitado. Tenías que ser socio del Club Unión para poder ir a los carnavalitos. Y ahora, eso se dio así hasta hace 5 o 10 años atrás. Domingo, entonces, ¿cuándo pierde, en realidad, cuándo pierde la ciudad el control? No, o sea, espérate. Ahí hay una escisión y ya la reina del Club Unión no es automáticamente la reina de los carnavales porque ellos ya tienen su reina de los carnavalitos. Pero la última reina es una persona muy conocida por todos ustedes seguramente porque es una pionera de la televisión y los medios de comunicación, que fue reina del Club Unión y reina del carnaval de la capital, fue en 1956 y no fue en el 55 porque mataron a Remón,
Maritza Díez de Morales. Maritza Díez, miren esa belleza, o sea, miren ese lujo en esa época. Traspasemos eso, miren esas columnas egipcias, la mujer es un espectáculo, sigue siendo bellísima, tiene 80 y pico de años y es una belleza, de persona por dentro, por fuera, todo, una maravilla, yo la quiero muchísimo. Y ojalá que si no nos está oyendo les manden nuestros saludos, porque la verdad que a tus pies, tía Maritza, eres una maravilla. Maritza Pero, era la de los juguetes Félix. Exactamente. Esa misma. Exactamente, Maritza Díez de Morales. Y entonces es la última reina del carnaval, de los carnavalitos del club, que es reina del Club Unión y reina del carnaval de la capital. Ya los carnavalitos se hacían también. Entonces, ¿qué pasa? Vienen una cantidad de reinas que lo buscamos en las listas y son muchachas pertenecientes a familias muy prominentes, pero que de profesionales, comerciantes, por ejemplo, una señora Chambonet, que fue en el 60, Berta Chambonet fue en el 60, pero ya no era esa burguesía del Club Unión. ¿Me explico? Las reinas de los carnavales vienen y, bueno, siempre hay familias que coqueteaban y tenían esa rememoranza y que sí dejaban que sus hijas fueran reinas del carnaval de la capital, pero que ya la crema innata pues se quedaba en sus carnavalitos del Club Unión que se celebraban en julio, con el mismo lujo de los carnavales y se hacían comparsas, que es el espíritu del carnaval de la ciudad. En ninguna otra parte, nada más en Penonomé, brevemente, e imitando la capital, se hizo en los años 70 un carnaval con comparsas. Entonces, ¿qué viene? ¿Dónde viene la estocada al hígado que le dan al carnaval? Con la revolución de 1968. ¿Por qué? Porque todo el poder económico, que ya no digamos que es el social, porque ya había crecido, había otra gente, que era otras personas que muchos de ellos y muchos también de los de la alta sociedad apoyaron a Torrijos por conveniencia o por lo que fuera, ¿ok? Pero que donde se rompe toda relación del Club Unión con el Estado, y hay hasta una animadversión horrorosa porque se cuenta la leyenda, yo nunca lo he podido comprobar, que no quisieron dejar entrar a Omar Torrijos en el Club Unión a una recepción o algo así, y entonces ahí vino la pelea a muerte entre el Club Unión y todo lo que era el régimen pues revolucionario pues. Entonces ahí fue donde verdaderamente ya se aparta el poder económico y empiezan entonces el gobierno a tratar de revivir estos carnavales, convencen en ese momento a dos muchachas que eran de un nivel social alto, del Club Unión y todo, pero que bueno, que eran más híbridas, vamos a ponértelo así. Entonces agarran y una de ellas es Edna Peset, luego señora de Arango, y Ana Elena Porras. Ana Elena Porras, la señora que conocemos todos, la antropóloga, Ana Elena Porras, tratando de hacer los carnavales, pero nunca llegan a tener el brillo que tuvieron en esa época, porque ahí convergía todo. Convergía el poder económico, la cultura, el buen gusto, porque eran personas que estaban más expuestas a mirar otras cosas. Entonces, no había internet como hay ahora, que uno va buscando cosas, ¿no? La gente viajaba, compraba libros, compraba revistas, entonces de ahí salían las fantasías y los temas de los carnavales, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el rompimiento, Edwin, para contestarte definitivo. Y entonces los militares comienzan a tratar de hacer el carnaval, inclusive sacaron una vez 9 reinas por los representantes de corregimiento que había, o sea, de cada corregimiento tenía una reina. Pero me llama la atención que dijiste que los carnavales eran en julio. Entonces, los carnavalitos. Ah, los carnavalitos. Claro, porque era cuando era el límite cuando los muchachos, antes de regresar de vuelta. Pero era en función del Club Unión, ¿no? Claro, porque también ese era el momento en donde se emparejaba la gente. Entonces podríamos decir... Maritza, espérate, nada más una cosita. Maritza Díez de Morales sale con un señor ahí en esa fotografía, que era su edecán, que es
Chevito Morales, su marido de toda la vida, el papá de sus hijos. Pues, Entonces, ya te digo. fíjese las contradicciones en las que vive este país. Pues. La dictadura democratizó los carnavales. Sí. Qué cosa más interesante. Ahora, yo tengo una pregunta. Pero eran democráticos, porque ya te digo, yo me acuerdo que yo en un intento, bueno, pero eso sí era en la dictadura, en un intento en los 70 y algo, por revivir los carnavales, nombraron a Giselle de la Guardia, a Giselle de la Guardia la nombraron reina de los carnavales, la coronaron en el estadio Juan de Móstenes Arosemena, y yo fui edecán de la reina china. Y yo era un peladito, yo tendría 14, 15 años. Y era así, pues, o sea, participaba todo el mundo, o sea. Dígalo, Ching, diga. Una pregunta ilustre. ¿Dónde entró los gringos, ¿no?, a formar parte de los carnavales? ¿En qué momento y cuándo fue que se salieron? Acuérdate que nosotros éramos un protectorado, nos guste o no nos gusta, a nosotros no nos gusta recordar las cosas, pero digo, ¿cuánta gente pidió que nos votáramos que no a los tratados Torrijos-Carter? Nosotros no queríamos que los gringos se fueran, nosotros teníamos una relación. Mira, el Club Unión siempre tuvo, por muchos años, y eso nadie lo quiere saber, así como nadie, cuando yo estuve investigando ahora para el edificio del Sofitel, el Club de Yates y Tropas, nadie fue ahí, el Club de Clases y Tropas, nadie fue, nadie lo conoció. O sea, gente que yo sé que, digo, esposas de mayores en esa época y estas cosas, ay no, yo nunca fui. Nadie se quiere identificar, ellos jamás fueron. Así mismo pasa con la relación con la zona. Mira, Charles Lindbergh vino al Club Unión, montones de generales y cosas, y hay cartas que yo incluí en mi investigación en donde a los miembros del alto comando de la zona del canal se les daba una reciprocidad como socios del Club Unión a cambio de que las directivas y de ciertas familias ilustres del Club Unión pudiesen ir a las playas de Fuerte Amador y a estas cosas. Las bases. Yo no sé si las bases, pero yo sé que las playas de Fuerte Amador no creo que podían comprar en el comisariato, pero sí podían ir había una relación estrecha y ellos participaban. De hecho, también la escuela de Balboa participaba, una señora que es muy conocida, la señora Mayra Maduro de Fidanque, fue reina de la zona para unos carnavales aquí en Panamá. Esta señora tendrá 80 años, hoy en día 80 y algo. Sí, eso existía y ellos participaban. Y esos manes iban en los carnavales, iban fumando su marihuana ahí tranquilamente. Yo no sé si iban fumando marihuana. Sí me acuerdo perfectamente bien. Yo soy de la época todavía, voy a tirar la cédula que el que fumaba cigarrillo, cuando venía caminando por la misma acera que tú te cambiabas para el otro lado para que no te pegara el vicio. No, espera, yo me acuerdo. ¿Cuáles eran? Caramel, ¿cuál era lo? Camel, sin filtro. Yo me acuerdo que el ejército pues participaba en los carnavales. Y siempre todos esos abusat y esa cosa, toda esa gente que son masones y que siempre son gringos, esa gente participaban ahí. Siempre, es verdad. Siguen participando. Bueno, esta gente del abusat sí, pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, yo veía los camiones, los 10 ruedas del Army, veía a la gente con los jeeps y ahí montaban a la gente y utilizaban las bazucas esas para lanzar la serpentina. No, y hay montones de postales, que sobre todo uno se mete en estos sitios de internet de coleccionistas y es impresionante la cantidad de postales que las que salen son gringas vestidas con pollera y a veces no están vestidas correctamente porque bueno, pues digo, ellas también, creo que era bonito lo que ellas hacían, ellas trataban de imitar lo que ellos veían o, digo, tú sabes, no necesariamente era lo fidedigno, ¿no? Entonces ya después, cuando surge, Edwin, para concretizar también tu tema, mira cómo coincide todo, el último resabio, el último bastión de la reina del Club Unión, reina del Carnaval de Panamá, Maritza Díez de Morales en el 56, y no es sino hasta el año 55 en donde sale Mitzi Sandoval, reina de Calle Arriba de las Tablas. Se organiza, o sea, cuando cae la ciudad,
el interior coge brillo y la gente comienza a irse después, como dice Pedrito, que para mí Pedro Altamiranda es el símbolo, porque a mí me dijo Melissa que yo hablara de los inicios del carnaval, o sea, hasta la primera mitad en el siglo XX, pero yo pienso que Pedrito Altamiranda lo que hizo fue preservar a través de su obra musical, lo que era el espíritu del carnaval. Él encarna el espíritu de carnaval de la ciudad y la visión de una persona que pertenecía a una clase social, pero que lo mira con cariño. O sea, tú lo ves anecdótico, tú ves todas estas cosas, porque decía, sí, ahí vemos cómo es que había y en acera solo hay viejas y morones, porque era típico que tú veías a la gente, tú veías a la señora, todos los demás se metían en las comparsas y se iban en las cosas, ¿no? Veías a las viejas con los peladitos, todas esas cosas que él canta en sus canciones, que yo digo que este hombre todavía no se le ha hecho un homenaje nacional como el que él se merece. Como el que él se merece, porque yo creo que nos ha cantado a nosotros y ha preservado a través de sus obras lo que es nuestra raíz panameña, ¿no? Lo que es verdaderamente el pueblo. Y hay que apurarse a hacerle ese homenaje. No, bueno, él está sano, gracias a Dios. No, a Dios gracias, sí, pero no quiere salir. Él tiene el problema que no le gusta el escenario, ¿no? Él sale a hacerlo solo por eso. Yo creo que él se está dejando querer, porque yo creo que es importante que yo creo que en el momento en que uno verdaderamente tiene que decirle a la gente las cosas cuando como tú bien dices, no están en capacidad de asimilarlas y sentir que viene del corazón. Y yo creo que hoy vi un anuncio de Cristiano Adame con la música y yo digo, y Pedrito ha sido un hombre tan generoso, porque cuántas campañas, cuántas cosas él ha dado a la música, inventaba estas cosas y ni cobraba por eso. Entonces, digo, tú te imaginas, yo le iría a tocar la puerta a Cristiano, bueno, tú estás usando mi música, págame mi vaina, mis derechos. Porque lo que le costó a Martinelli es su cuñón ahí, que ahora después se la dañaron, le bajaron el trip. Yo no entiendo cómo aquí Cristiano a los Mili agarró, le puso la cosa y te prende. Tú oyes la música esa de Carnaval en la Central, pero es que si Pedrito cobrara regalías por todos los años que esa canción se ha usado para la cantidad de comerciales o las veces que ha sonado en la radioemisora en este país, Pedrito fuera billonario, sería así mismo como esta, ¿cómo que se llama? Le hubiera comprado los Motas su participación en Copa. Como Mariah Carey tiene de por vida ya todas las navidades de aquí a no sé cuántas generaciones de familia de ella van a seguir siendo millonarios gracias a la canción de Mariah Carey. Bueno, Ari Barroso, si nos está oyendo, la esposa, que es una belleza, una maravilla de Pedrito, y Pedro Hijo, que canta como Pedrito, más igualito, parecido que Pedrito mismo. Igualito. Hay que, ¿cómo se llama? Tienen que ponerse las pilas y vamos a hacer desde aquí, esta tribuna, a organizar un homenaje nacional a Pedro. De verdad que yo creo que eso es una belleza, porque cuando mis hijas escuchan a veces las canciones, primero, cuando le pones interés a la letra, empiezas a preguntar, y es como si fuera una docencia, ¿no? Como si estuvieras viendo un libro en donde te están haciendo todos estos paisajes de lo que era nuestra realidad de Panamá. Así es que bueno, eso ha sido básicamente la historia del carnaval, y lamentablemente yo creo que nosotros nos resignamos y a la sentencia de Pedrito que decía, y los rabis cogen brisa para Miami y Coronado, o Coronado. Así mismo, ¿no? Entonces la gente se fue, surgió en los 70 un carnaval en Peronomé que era una belleza, porque era un carnaval popular, estaba cerca de las playas, así es que la gente iba, sobre todo los domingos de carnaval, era un día precioso en Peronomé porque se celebra pues el Día de la Pollera y se bailaba tambores de orden y toda esta cosa, pero entonces lo fueron dañando las tarimas, y no porque yo quiera echar para atrás, sino lo que pasa es que las tarimas entonces te ponen bomba y plena y toda esta cosa, entonces todo lo que era el origen, la esencia de los carnavales, la murga, la tamborera en la capital, porque la tamborera es de la capital,
la inventó Ricardo Fábrega, todas esas cosas se han perdido en el carnaval y ya la gente hay los bailes típicos, pero durante todo el día, donde la gente va a sanarse un poco los oídos de todo el boom, 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 boom que está durante todo el día, ¿no? Eso es la verdad. Oye, han desmeritado mucho el carnaval de Penonomé, porque antes lo hacían sí. en el río Saratí. Estaba el carnaval acuático. Exacto. Cada día era una princesa. Tenían el domingo de carnaval eso. El lunes era la comparsa de los Pero eso casados. no era un día. El carnaval acuático de verano es. Sí, era el sábado. Correcto. Así es que así fue, pues, o sea que yo creo que ojalá y seriamente, ya hablando seriamente, yo creo que ojalá que verdaderamente todos estos tropiezos que se han tenido el próximo año es un año electoral, así que probablemente tampoco se haga nada, pero digo, vamos a ver si ojalá comencemos a mirar con luces largas el potencial que esto tiene, que fueron lo que hicieron los comerciantes de esa época, porque aquí en Panamá en los carnavales vino la mejor gente, las mejores orquestas del mundo, de la salsa, de todas estas cosas venían a tocar. Bueno, Celia Cruz, la cantidad, lo que esta mañana nos puso Daniel en el programa Edwin, toda esa cantidad de éxitos de salsa, pero de los más grandes. 2 canciones de Celia Cruz hablando del Carnaval de Panamá, o sea, dedicadas al Carnaval de Panamá. Entonces eso te demuestra a ti lo que es. En 1936 el Carnaval de Panamá era famoso a nivel del mundo. Y te voy a decir algo, Melissa, también en Colón eran los mejores carnavales. Así mismo es. En Colón era un carnaval muy aristocrático también, pero de verdaderamente gente de origen hasta extranjero, pero que celebraban. Yo tengo unas fotos de unos bailes de gente empollerada, pero que tú ves una cosa espectacular, y era en Colón. Exacto. Igual. Allá ellos tenían un parecido Club Unión que se llamaba el Strangers Club. Exacto. Allá donde se hacían todas las cosas. Bueno, ahí a mí me contó la misma Mireya Moscoso que para unos carnavales, no sé qué año era eso, pero para unos carnavales, el doctor Arias la invitó a ir a un baile en Colón. Y esa fue su primer date que tuvieron. Imagínate tú. Arnulfo Arias con Mireya Moscoso fueron a un baile en Colón para los carnavales. El jardín se llamaba El Quisquilloso. Yo no sé, ya tú estás metiendo tu inquina ahí. Mucha gente se iba de Panamá a Colón para los carnavalitos también. También, exacto. Melissa se ríe porque Melissa ha ido al Quisquilloso. Y mira, yo quiero decir una cosa también que es importante, las comparsas, que la gente, yo veo que se mofan cuando salen los anuncios que están con las comparsas. Lo que pasa es que las comparsas, nuevamente, las agarran y las mangonguean y las utilizan para salir del paso y políticamente y sin darle el apoyo correspondiente. Nosotros hicimos una vez un estudio, Aris Acosta y yo, sobre cómo se podía rescatar y qué se podía rescatar del carnaval de la ciudad de Panamá. Y nos contactamos con la gente del patrimonio inmaterial, que es la señora Emma Gómez, que es una maravilla. También otra persona que Panamá le debe muchísimo, porque todas las declaratorias que nosotros hemos tenido de patrimonio de la humanidad han sido gracias al esfuerzo de esa mujer que trabaja con las uñas y tiene que estar mendigando. ¿Ok? Emma nos dijo, la forma de que nosotros podamos darle valor a Panamá, al Carnaval de Panamá, está en las comparsas, en la vida y en la cultura que hay dentro de esas comparsas. Y es increíble cómo se mantienen todavía los campesinos del Chorrillo cuando ni viven en el Chorrillo ya, porque todos están por otros lugares, o los otros de no sé qué del Marañón, que el Marañón ni existe. Cuando yo le digo a mis hijas el Marañón es una fruta, ellos no saben por qué ese barrio no existe ya. Entonces, esas son las cosas. ¿Ah? Los cripines. Exacto. Esos eran famosísimos. Esos y había una comparsa que se llamaba Los Brasileros. Y habían otros de San Miguel ahí en Caledonia. El carnaval es muy bonito.
y me da a veces un poquito de grima darle propaganda a las cosas porque después entonces la gente los baila y los Después va se a dañar. vician, después se vician, sí, correcto. No, Oku hace un carnaval muy lindo. Sí. Hace un carnaval Y muy ya lindo. Nomás tienen una calle, pero ellos dicen que ellos tienen su calle arriba y calle abajo y calle del centro. Entonces, Y ya lo está lindo del pasando. carnaval de Oku es que en la mojadera la gente baila tambor dentro de las casas. Van a las casas a visitar a la gente, les hacen un brindis en las casas y la gente baila tambor dentro de las casas. Es espectacular. Ese es un carnaval muy privado. A mí Muy me tocó vivir. familiar. Muy privado. Muy Pero familiar. Muy familiar. cuidado que años antes de la pandemia ya comenzaron a llegar las famosas estructuras. Es que eso es lo que les iba a decir. El año pasado, perdón, el último año que hubo carnavales, hace 2 años, 2020. había solamente una estructura que estaba en el Castillito y demás. Ahora van 2 estructuras más allá a ese carnaval, que era un carnaval familiar, como ustedes lo están diciendo, que yo lo comparaba a un Parita, lo comparaba a un La Palma, que son carnavales que son sabrosos, pero que son de pueblo, pues ahí es donde va la gente. De repente, si quieres llegar, tú vas con tu banda, son 15 pelados, pero son 15 pelados que van para Parita, a gozar Parita y ya. No el julepe y el jolgorio que se forman en el Parque Unión y en el Parque Porra, que son mucho más grandes, o en Penonomé, que también llega mucha gente, ¿no? Y hay poblados de las tablas, distritos, pues, porque la verdad es que la gente se ofenden si uno le dice pueblo o poblado, distritos como San José de las Tablas, que hace un desfile espectacular los domingos de carnaval, porque ellos hábilmente han mantenido eso de que el día de la pollera es el domingo. Así es que el que está por allá y quiere ver polleras espectaculares, porque digo, San José es una localidad que es afamada a nivel de toda la República de hacer unas polleras maravillosas. Antes tradicionalmente hacían polleras marcadas, pero hacen de toda clase de polleras ahí. Y la familia Espinosa, sobre todo Susana Espinosa y Otilia González de Villarreal, mis saludos. Bueno, es precioso lo que hacen ahí el reinado. Lo mismo que en Santo Domingo, que este año ahí tienen una muchacha que quiero mucho que se llama Naibet Ferro de Cerega, que tienen en Santo Domingo de las Tablas carnavales también, para que no se saturen todo en las tablas. Pues si quieren ir, las personas que no les gusta el bullicio y eso, pueden ir a experimentar en estos poblados que son lindísimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar aquí en la capital? Yo no sé, ayer no había todavía itinerario oficial. Yo no sé si hoy lo sacaron. Yo como me iba, pero me quedé bailando en la lavadora. Yo te voy a decir una cosa, que yo no me gasto un poco de millones de dólares para que me quede algo. No, yo creo que con el contratiempo que hubo, honestamente ya te digo, mira, va a ser hasta un enredo, porque si hay una contratación que era supuestamente para hacer publicidad, ¿qué publicidad tú podías hacer si no estaba garantizado que iba a pasar las cosas? Por eso entonces no tenías las orquestas que anunciar. Entonces ahí, cuando pasen su cuenta, esta gente van a empezar a decir la gente, pero si la publicidad era supuestamente desde hace no sé cuántos días y nada más pudieron hacer publicidad día y medio, pues. No sé. Yo sé que los músicos, claro, músicos tú le dices toca y van a tocar, pero yo no entiendo esa incertidumbre de que si le iban a aprobar la contratación o no le iban a aprobar, porque la DGCP dijo que no estaban aprobadas 5 contrataciones de las 7. Yo no sé, tú conoces más el procedimiento de esas leyes, así cuando es así, Edwin, cómo eso opera. No, lo que pasa es que fue contratación directa por un trámite excepcional. Entonces ahí es donde se valen los funcionarios para... Pero si tú tienes que pasar por la DGCP para que te lo apruebe y ellos dijeron que no, entonces yo creo que eso, el que se está corriendo también ahí el riesgo es el proveedor, ¿no? Que bueno, a lo mejor tiene sus caballos amarrados, no lo sé. Yo la verdad que no lo sé. Señor Rolando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta jornada de 5 a las 5. Siempre los escucho, me encantó haber estado con ustedes. Qué bueno. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando.
Felicidades, un abrazo y bueno, Rolando. cuídense, por favor. Orman, tú que andas carnavaleando, cuídate, por favor. Nos vemos para Semana Santa. Se te quiere mucho. A todos. A Rolando. Nos vemos para Semana Santa, Rolando. Dale, pues. Oye, Orman,